se publicaron los datos del primer trimestre. Entonces, que digamos más o menos los veníamos anticipando con el EMAE y lo veníamos anticipando Ujú, también con el IGA. Y vos mm, fijate que en el primer trimestre del año cayó contra el mismo trimestre del año anterior 5,4%. Es mm. interesante porque la inversión se derrumbó 18%, el consumo privado se derrumbó casi 7%, las expos 4,7% abajo, 16 abajo las IMPO. Lo Mm. único que casi no se movió, que ni siquiera llegó a caer 1% porque cayó menos 0,7%, que fue el consumo público. Es decir, la de ellos no se toca. La de ellos no Mira se toca. vos. Y algo que es interesante también, porque vos podrías decir, bueno, pero todo se está, en realidad, como la economía venía cayendo en la segunda parte del año, la economía en el final del gobierno de Macri se empezó a derrumbar, vos podés decir, Ujú. no, bueno, pero en realidad vos lo que estás teniendo es un problema de que como tenés la economía que había entrado en una retracción, comparar este primer trimestre contra el anterior significa, digamos, comparar contra un número muy alto. Por eso también es relevante el tema del desestacionalizado. Y cuando tomás el desestacionalizado, la actividad cayó 4,8%, es decir, medido contra diciembre, limpio de Mm. estacionalidad. O sea, 4,8% cayó. No hay ¿De que. dónde, de dónde son esos datos, Javier? ¿Dónde los se pueden Yo leer? estoy hablando del INDEC, el INDEC. Ahora estoy INDEC. hablando del Ok, INDEC. INDEC. Sí. Y en ese contexto cayó casi 7%, digamos, el consumo, la inversión casi ni se movió porque se venía destrozando, las exportaciones cayeron 13 y, digamos, las IMPO casi 8. El Mm, gasto público 1,6 arriba. por supuesto. ¿Ok? Digo, está claro que, digamos, el gobierno de Albertito le gusta el gasto público. ¿Qué, digamos, uno puede agregar a esto? Mm. Bueno, acá todavía no había cuarentena. O sea, porque estás hablando de un periodo de 3 meses, solamente los últimos 10 días de marzo, casi nada. Ujú. Lo que sí es cierto es que el dato de abril cayó 20% el PBI, digo, todavía falta que lo publique, digamos, esto es por el IGA, viste que sale antes que el EMAE, y lo otro donde vos ves que hay un derrumbe, pero un derrumbe colosal del nivel de actividad económica, es en la recaudación. Cuando vos mirabas marzo, la recaudación venía creciendo al 24, Mm. ¿sí? Y el gasto duplicándose. En realidad, el gasto creció 70 contra el mismo periodo del año anterior, en marzo. En abril, la recaudación subió 12 y ya el gasto público se duplicaba. Trepaba, claro. O sea, venía creciendo al 98%. Y en el dato, y a mí me parece que este dato es tremendo, el dato de mayo, la recaudación subió 2%, 2,5. O si Mm. querés ser exacta, 2,4. Y el gasto público creció contra el mismo mes del año anterior 97%. Argentina está acumulando, va a acumular en el primer semestre algo más de 10 mil millones de dólares de déficit. Dios mío. Recordemos que por una cuestión estacional, el nivel más alto de recaudación y el mejor resultado del año se consigue En este primer en el primer semestre. semestre. Por eso no sorprende que el imbécil, incompetente, inútil de Ujú. Guzmán volviera a la carga con el tema de la soberanía monetaria. Al tiempo que tenemos controles de capitales monstruosos, Feroces. aún peores, aún mucho peores que los que había dejado Cristina cuando se fue.
Ujú. y con una brecha que casi es del 100%. Entonces, y con muy poquitos dólares, porque los dólares de verdad que tiene el Banco Central cuando informa 43.000, pero le sacás los encajes, le sacás el swap, le sacás los préstamos de organismos multilaterales y un otro que andás a ver lo que debe haber ahí adentro, que es una bolsa de gato que no sabemos, Ujú. seguro no se puede usar porque por eso se llama otros. Le quedan 7.000 palitos. O sea, si querés te paso el número exacto. Le queda, el Banco Central tiene, si bien informa 43.126 millones de dólares de Sí, pero reservas, está contando plata que no es de ellos, digamos, claro, cuando de haces otra toda gente. esta limpieza, tenés 10.500 de encaje, 18.500 del Claro. swap chino, bueno, los 3.000 y pico de organismos multilaterales y el otros. ¿Cuánto te quedan? 7.589. Muy poquito. Muy Muy poquito. poquito. Para que tengas una idea, la base monetaria medida en dólares es 30.000 millones de dólares. Claro, 4 veces más. Algo que es más o menos 4 veces más grande. Y, digamos, se espera que siga creciendo. Es decir, ya en lo que va del año, digamos, se emitió para financiar al fisco 1 billón De de pesos, pesos. pero no americanos. En americanos sería 1 trillón. No, un Claro. billón en Nuestro. español, nuestro. Es decir, que para una base monetaria hoy de 2.100 billones, discúlpame, de 2,1 billones, hay un efecto por la presencia del fisco de los últimos 5 meses y medio, 1 billón emitido por el fisco, Agre- que ha sido parcialmente esterilizado con el uso de pases y del ELIX. Por lo tanto, ahora se vuelve relevante cuánto tenemos de pases y ELIX. Y así como tenemos 2.1 billones de base monetaria, Ujú. tenemos 2.3 billones de pases y ELIX. Es decir, que en un lapso de 28 días, si vos tuvieras una corrida, podemos duplicar la cantidad de dinero. ¿Por qué no ocurre esa corrida? Bueno, porque entre otras cosas la gente, digamos, tiene algunas restricciones para ir a los bancos. Por ahí no va. Y bueno, Vos decís que eso frena, la y restricción no, ¿qué al te banco frena. parece? Claro. Y esta zanahoria también, ¿no? Que del IFE, que no llegó, pero ya va a llegar, y entonces todo el mundo está con la zanahoria detrás del IFE, que son unos cuantos millones, ¿eh? Es que Millones de esa personas me parte. refiero. No, 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 pero esa es una zanahoria gigante, pero que en realidad la trampa es que viene corriendo detrás de la gente, Ujú. sin vaselina. Así está claro lo que quise decir. Sí, 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 sí. Bien, por lo tanto, tenemos un derrumbe de la actividad, un derrumbe de las cuentas públicas, una emisión monstruosa. El control de capitales deja bien en claro que no tenemos demanda de dinero, por lo tanto, explosión de la oferta monetaria, caída de la demanda de dinero, más caída de la actividad. En mi manual Ujú. se llama Se llama hiperinflación. hiper. Digo, eso es lo que yo veo. Ahora, a pesar de todo esto, y con esto voy a intentar darte un pie, esa es la idea, soy optimista. A ver, Porque, escuchemos. claro, porque
A ver, el derrumbe que se viene de la economía es monstruoso, monstruoso. A la luz de los primeros datos los datos del primer trimestre, sabemos que no es el coronavirus, ya veníamos mal. Y a eso se le suma la cuarentena. La cuarentena es peor que el coronavirus. Digo, eso después, si querés, lo discutimos, pero Absolutamente. porque si no, después, digo, si no, no termino nunca de darte el pie. Ujú. Pero ¿por qué soy optimista? Porque esta gente está causando un desastre monstruoso, monstruoso en la calle. A punto tal que ya llegan a niveles de estupidez verdaderamente incalculables, impredecibles, porque en rigor, si vos te fijas, cuando Alberto levanta ese grafiquito de voz diciendo, querían salir a correr, querían abrir los negocios, ahí tienen las consecuencias. Disculpame, no nos tomé de boludo. Hace, digamos, por lo menos debería pasar 14 días para que lo puedas ver eso. Y el tema es, escuchame una cosa, Albertito, hace más de 90 días que estamos todos encerrados y los periodistas no se infectaba ninguno, hasta que, o sea que yo mandé un tuit que tuvo como 27.000 likes y más de 500.000 impresiones, parece que el tuit lo leyeron. Porque después de ese tuit, cuando dije, che, ¿cómo puede ser? Es tanto problema el de los runners, el de los negocios, todo, y estos, digamos, los periodistas están dando vuelta desde el primer día, ningún periodista infectado. Después aparecieron 3 o 4. Aparecieron ahí 2 o 3 artistas. Mencioné el caso de los políticos, entonces ahí apareció Insaurralde, apareció como Insaurralde, digamos, le dio y a la pareja no. Entonces ahí van a decir que no, que los convivientes en realidad la probabilidad de contagio es 13%, una locura. O sea, con lo cual el virus entonces no contagia un No contagia a carajo. nadie. Pero después salió una mujer diciendo que el contagio es 100%. Entonces, digamos, si querés quedarte con el caso de este pelotudo de Eduardo López, podés explicar lo que le pasa a Insaurralde con Jessica Sirio, y si querés tomar el caso de la mujer, podés explicar lo de María Eugenia Vidal con El novio. Saco, creo que se llama. Bueno, pero aparecieron algunos políticos, digamos, o sea, le tocó a Arroyo, Arroyo parece que se salvó. Bueno, No, sí, sí. dicen que se salvó, que no le tocó. No. Después digo, ¿viste el tratamiento que tuvo Insaurralde, debe ser el mismo que deben tener los ciudadanos de toda la provincia de Buenos Aires, ¿no? de shock. De shock. Sí. Bueno, pero al margen de esas chicanas, por decirlo de alguna manera, que en realidad son datos reales. Y entonces, digamos, justo Alberto Fernández se pone a recriminarle a los pobres boludos que salieron a correr cuando él se la pasó dando vueltas por todo el país, abrazándose y sacándose selfie con la gente. Sí. Y que dicho sea de paso, en lugares donde no había registro alguno del virus, empezó a ver cuando pasaron ellos por ahí. Ellos lo llevaron. Increíble, ¿no? Digo, no sé, para pensarlo. O, fíjate que cuando se mandan una cagada, como la de los jubilados, cuando mandaron a una cantidad monstruosa de jubilados, ¿te acordás lo que fue eso?